生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 326 al 330. Black. Sirius Black. Tiene un cuchillo. ¿Qué? Harry bajó la mirada instintivamente hacia su pecho. El reloj de arena plateado no mostraba ningún cambio. Aquí. Ahora mismo. Apuñaló la cortina con un cuchillo. Me despertó. La voz de Ron aún temblaba. ¿Estás seguro de que no estás soñando, Ron? De ambos tezó y no pudo evitar preguntar. Mira la cortina. No me equivoqué, estuvo aquí hace un momento. Todos guardaron silencio por un momento, luego se levantaron apresuradamente de la cama. Harry fue el primero en correr hacia la puerta del dormitorio, bajaron corriendo las escaleras, haciendo mucho ruido, y detrás de ellos, las puertas se abrían y voces somnolientas los perseguían preguntando: ¿Quién está gritando? ¿Qué estás haciendo? Entraron corriendo en la sala común de Gryffindor, donde las tenues brasas proyectaban un tenue resplandor. Los restos de la fiesta yacían esparcidos caóticamente, pero no había nadie. ¿De verdad no estás soñando, Ron? Preguntó también Neville. Te lo digo, lo vi. Ron parecía un poco más tranquilo ahora, hablando muy seriamente. ¿A qué viene todo este ruido? La profesora McGonagall nos dijo a todos que nos fuéramos a la cama. Hermione, junto con varias chicas, bajó las escaleras, envuelta en túnicas, bostezando. De igual manera, los chicos también empezaron a llegar en masa. Pronto el lugar estuvo abarrotado. Perky se abría paso entre la multitud, prendiéndose la insignia de prefecto en el pijama. Todos de vuelta arriba. Perky, Sirius Black. Estaba en nuestro dormitorio. Con un cuchillo. Me despertó. Pero Ron interrumpió la orden de Perky, con semblante sombrío mientras hablaba. La sala común quedó en silencio, seguido de un tumulto de debate. Suficiente. La profesora McGonagall regresó, cerró de golpe la puerta del retrato y entró furiosa en la sala común, mirando a su alrededor con enojo. Me alegro de que Gryffindor haya ganado el partido, pero esto ha llegado demasiado lejos. Perky, esperaba que te encargaras de todos. Eso no es algo que yo haya aprobado, profesor. Perky dijo, con el pecho agitado por la ira. Pero mi hermano Ron tuvo una pesadilla. No es una pesadilla. Ron gritó inmediatamente después. Profesor, estaba despierto, vi a Sirius Black de pie junto a mi cama, sosteniendo un cuchillo. Deja de decir tonterías, Weasley. ¿Cómo podría pasar por la entrada del retrato? Pregúntale a él. Ron parecía algo agitado, señalando con un dedo tembloroso el retrato de Sir Cadogan. Pregúntale si vio. La profesora McGonagall miró a Ron con escepticismo, luego abrió el retrato y salió al exterior, mientras todos en la sala común contenían la respiración escuchando. Señor Cadogan, ¿acaba de dejar entrar a un hombre en la torre de Gryffindor? Por supuesto, noble dama. Respondió Sir Cadogan en voz alta. El interior y el exterior de la sala común quedaron sumidos en el silencio. ¿Tú lo hiciste? Preguntó la profesora McGonagall, desconcertada. Pero, ¿y la contraseña? Tenía la contraseña. Exclamó Sir Cadogan con orgullo. Contraseñas para toda una semana, mi señora. Recitadas de un pequeño trozo de papel. La profesora McGonagall retrocedió arrastrándose a través de la entrada del retrato, quedando frente a los estudiantes atónitos, con el rostro blanco como la tiza. ¿Quién? Preguntó con voz temblorosa. ¿Qué idiota anotó las contraseñas de la semana y las dejó tiradas por ahí? En el silencio, se oyó una voz temblorosa. Neville Longbottom, mientras rebuscaba en sus bolsillos, levantó lentamente la mano. Vamos, vuelve a la cama. Cuando estalló el caos en la sala común de Gryffindor, justo después de haber terminado su trabajo clandestino como mortífago, William pateó a los gemelos Weasley uno por uno hacia el pasillo, mirando fijamente sus rostros sonrientes, con un tono nada amistoso. Maldita sea.
Justo ahora estaban comiendo estofado y cantando, cuando de repente sintió que algo andaba mal. Pensó que por fin había atrapado un pez grande, pero resultó ser otra falsa alarma. De este modo, optó por dejar que estos pequeños, que habían perturbado su guarida, experimentaran una probada del miedo. Fred seguía tirado en el suelo, babeando. Los dos Weasley, como si se les hubiera concedido una amnistía, se dieron la vuelta agradecidos para marcharse, pero en ese momento, una figura oscura apareció repentinamente al final del pasillo. Al ver que los tres se acercaban, se dio la vuelta y echó a correr sin dudarlo. ¿Quién era ese? George preguntó instintivamente, a punto de perseguirlo, pero William lo detuvo, y se quedó paralizado. La voz de William temblaba, aparentemente emocionado. Un pez grande. Respondió en voz baja. ¿Qué? George no esperó respuesta. William salió corriendo, golpeando suavemente con su varita, y varios rayos rojos persiguieron a la figura negra que se extendía a lo lejos. La sombra encapuchada esquivó el ataque con rapidez, sacando un paraguas rosa de debajo de la capa. Al instante siguiente, las armaduras quedaron esparcidas por el pasillo, y sus maldiciones resonaban sin cesar. Al ver que la maniobra era ineficaz, William no se puso nervioso, sino que lanzó varios rayos blancos y luego siguió tranquilamente al hombre. En la oficina de defensa contra las artes oscuras, tras haber dormido durante medio día y sumido en profundos sueños, Lupin fue despertado repentinamente por una llamada. Observó al colibrí blanco que revoloteaba frente a él, aún algo aturdido por el sueño. Pero, al oír la voz del ave, su somnolencia se desvaneció gradualmente. El pez está enganchado. La voz de William era pausada, sin transmitirle a Lupin ninguna sensación de urgencia. ¿Qué pez? Lupin parpadeó algo desconcertado. Entonces, finalmente se dio cuenta. Exclamación de apertura interrogación de cierre, vaya. ¿De verdad vino Sirius? ¿Cómo es que William se lo encontró por casualidad? La naturaleza despiadada de este tipo contra los magos negros, aunque odia a Sirius, en secreto espera oírlo explicarse cara a cara. Después de todo, si William realmente lo atrapa, ¿con quién se encontrará? Podría no encontrarse con Sirius Black. Pero más bien, Sirius_BLACK. ¿Dónde estás ahora? Con este pensamiento, Lupin saltó rápidamente de la cama, sin molestarse en cambiarse de ropa, y le pidió con urgencia al dios guardián, el colibrí. ¿Qué? ¿Quieres alcanzarlo? Bien, intentaré perdonarle la vida, maldita sea, hoy es un día de muy mala suerte. Sirius apretó los dientes, incapaz de resistir la tentación de volverse para mirar al chico que siempre aparecía en cada esquina del pasillo, sonriéndole en silencio. ¿De dónde demonios ha salido este tipo? Era como un fantasma, y no se acercó a agarrarlo. Al mismo tiempo, los hechizos que Sirius lanzó no tuvieron ningún efecto. Ahora era como el ratón en un juego del gato y el ratón. Jamás imaginó que hoy no solo no lograría atrapar al otro ratón, sino que además se convertiría él mismo en un ratón. El hombre no pudo evitar maldecir. Pero, al ver la armadura plateada cerca, en la esquina, la expresión de Sirius mejoró mucho. Por suerte, no había sido un estudiante ejemplar en aquel entonces. Con los años, aunque no conocía todos los pasadizos secretos del castillo como la palma de su mano, sí que los conocía bastante bien. Recordó que detrás de esa armadura había un pasadizo secreto que conducía directamente al bosque prohibido. Una vez que lograra escapar al interior, el cielo estaría completamente abierto. Pero antes de eso, Sirius se giró de nuevo para mirar al fantasma que estaba detrás de él. Efectivamente, el chico le dedicó una sonrisa dentuda. Pervertido enfermo. Pero ahora mismo, la clave era, Sirius miró a su alrededor, apretando aún más fuerte el pequeño paraguas rosa que tenía en la mano. Deprim, el amuleto designado por el equipo de demolición del Ministerio de Magia, esencial para asesinatos, robos y eliminación de cadáveres, todos los que lo usaron lo elogiaron. Los ladrillos del techo, junto con una nube de polvo asfixiante, cayeron al suelo.
Cubriéndose la boca y la nariz con la manga, un atisbo de alegría apareció en el rostro pálido y demacrado de Sirius. Acababa de escapar de la sala común de Gryffindor, pero aún estaba algo conmocionado. Originalmente pensó que el plan de esta noche era demasiado precipitado, pero la inquietud y la ansiedad que sentía lo impulsaron a colarse esta noche. El gato le dijo que la sala común de Gryffindor había estado muy concurrida toda la noche, y que ahora todos los estudiantes dormían profundamente. Esta noche era el momento perfecto. Maldita sea, pensar en esto hizo que Sirius se sintiera raro. ¿Cómo diablos aprendió a escribir ese gato? Aunque sostenía el bolígrafo con ambas patas, las palabras salían torcidas y desviadas, pero al final se comunicaban por escrito cuando se reunían. Después de todo, Crookshanks tampoco entendía los llamados de sapo de Trevor. Hogwarts siempre estuvo tan desarrollado a lo largo de estas 2 décadas. ¿Qué tipo de fuerza del inframundo obligaría a un grupo de mascotas a coger bolígrafos y escribir? Algún Niffler, obligado a aprender a escribir, comenzó a oprimir a sus compañeros secuaces. Miau miau miau. Como animago que se mimetizaba con esos animales, se sentía más como un mugle. Pero, por suerte, a Crookshanks tampoco le caía bien esa maldita rata. Así que, cuando mencionó que tenía una forma de deshacerse de ella, simplemente necesitando entrar al castillo, Crookshanks rápidamente le ayudó a reunir las contraseñas para toda una semana. Sin embargo, no encontró esa rata junto a la cama de Ron. Así que intentó levantar las cortinas de la cama de Ron, pero hizo demasiado ruido con las prisas y despertó al niño. Para evitar ser descubierto, tuvo que escapar rápidamente, pero no esperaba ser sorprendido en el pasadizo secreto del 4º piso. Por suerte, ese psicópata que lo perseguía no parecía saber nada del pasadizo secreto. De lo contrario, no seguiría rezagado. Al pensar en esto, Sirius no pudo evitar jadear, pues había corrido todo el camino a pie. Sentía la garganta como si se le desgarrara. Agarrando el paraguas rosa, lo golpeó suavemente contra la cabeza de la alta armadura plateada. Con un cacaca, se abrió en el vientre de la armadura un pasadizo lo suficientemente grande para una persona. Sirius no se atrevió a holgazanear. Al mirar el montón de tierra que tenía al lado, no pudo evitar sonreír. El hombre empezó a imaginar que el chico llamado William debía de haberse enfurecido. Sirius probablemente se dio cuenta de que el otro grupo no había venido a agarrarlo porque no estaban seguros de poder vencer a un mortífago desesperado como él, y simplemente estaban esperando a que llegara el profesor. Sirius acertó. William, en efecto, estaba esperando la llegada del profesor. Es que fue un poco diferente de lo que él había imaginado. Al ver a Lupin con un camisón rosa claro, William guardó silencio por un momento, sin detenerse en el sentido de la moda del otro. En cambio, le echó la capa que usaba para disfrazarse sobre el hombro y luego le explicó la situación. Al enterarse de la aparición de Sirius justo después de que William regañara a los 2 chicos Weasley que intentaron colarse en Hogsmeade, no pudo evitar que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. ¡Qué coincidencia tan increíble! En ese momento, el único profesor informado era Lupin. William no usó un Patronus para avisar a mucha gente, sino que solo se lo contó a Lupin, Dumbledore y la profesora McGonagall. Ni siquiera el profesor Meow fue informado, salvo para rescatar a los 2 pequeños magos que había dejado atrapados en el pasillo. Y ahora Lupin había llegado, esperando al otro estallido, con un leve destello de fuego, Dumbledore apareció junto a los 2, llevado por Fawkes por el cuello. Lupin retrocedió instintivamente medio paso. Director. Al ver quién era, apenas pudo exhalar un suspiro de alivio. ¿Dónde está? Dumbledore asintió a modo de saludo y luego miró seriamente a William. Corriendo hacia el bosque prohibido, probablemente piensa que no sé nada de este pasadizo secreto. William agitó la mano y los ladrillos y la cal del suelo se recompusieron formando el techo. Luego, metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de pergamino, murmurando mientras golpeaba el centro. Unas complejas marcas de tinta delineaban la silueta de un castillo, y comenzó a acercarse a la ubicación del pasadizo secreto en el 5º piso. ¿Eh?
Al contemplar el pasadizo secreto vacío, William frunció el ceño y luego miró a Lupin, que estaba a su lado. ¿Podría haber borrado su maldición de rastro desde arriba? El tono de Lupin denotaba cierta incertidumbre. James y Sirius eran los que más usaban el mapa del merodeador, quizás le aplicaron alguna técnica cegadora. No hay problema, tengo otro plan. Al oír esto, William no tenía prisa. En cambio, sacó su plan B. Una piedra talismán azul oscuro. Al ver el brillo rojo en la runa, William asintió. Está cubierto aproximadamente un tercio del camino. Tengo una forma de atraparlo, pero planeo dejarlo correr afuera un poco más para ver quién lo ha estado ayudando durante este tiempo. Con las anotaciones de Dumbledore y Lupin, William continuó explicando. Sospecho que hay otros mortífagos ayudándolo. En realidad, William sabía que probablemente no había ninguno. Esos mortífagos que él había marcado probablemente no se atreverían a hacerlo, y los que aún no habían sido sometidos lo estaban siendo uno por uno, gracias a Lucius Malfoy, ese gran persuasor, sin mencionar que todos esos mortífagos estaban aterrorizados por la brutalidad de Voldemort. Todos temblaban y se arrodillaban ante él al ver a William. Sin embargo, aún quería ver cómo Sirius había logrado esconderse durante tanto tiempo tanto de los aurores como de la búsqueda de los dementores anteriores. Normalmente, un mago oscuro no debería ser capaz de conjurar un encantamiento Patronus adecuado, y algunos magos oscuros podrían liberar gusanos repugnantes de sus varitas mágicas al intentarlo. Tras escuchar la explicación de William, Dumbledore asintió con cansancio. Ve tras él, intenta no matarlo, tengo algunas preguntas para él. Dicho esto, el anciano se dio la vuelta para marcharse. Iré a explicarle la situación a Minerva. Acaba de usar un Patronus para contactarme y decirme que Sirius atacó a Ron Weasley, ¿no es Potter? Al oír esto, tanto William como Lupin se quedaron un poco desconcertados. William se preguntaba por qué no había recibido ninguna señal del Sneakoscope, incluso sospechaba que Hermione se había olvidado de él. Sí, señor Weasley, así que quiero saber el motivo. Dicho esto, Dumbledore se volvió hacia William, con una mirada que dejaba muy claro el significado. No soy ningún tipo de demonio. William suspiró, visiblemente disgustado por la expresión de Dumbledore. Pero el anciano solo soltó una risita y desapareció en un destello de fuego. Al ver a William levantar la mano para agarrarse el hombro, Lupin cerró los ojos de inmediato, y entonces lo invadió el familiar mareo. El hombre sintió como si alguien le hubiera arrancado el ombligo de la boca. El intenso giro lo hizo retroceder involuntariamente un par de pasos. Pero inmediatamente, William lo sujetó por el hombro y sus figuras se desvanecieron rápidamente en el aire. Nadie. Al mirar el pasillo vacío a sus espaldas, la expresión tensa de Sirius se relajó ligeramente. Parecía que William, en efecto, no lo había seguido. Esta vez había escapado, pero quedarse con Hagrid ya no era una opción. Al ver el pequeño paraguas rosa que sostenía en la mano, Sirius se sintió algo preocupado. Este paraguas contenía la mayor parte de la varita mágica rota de Hagrid, y mediante algunos métodos se podía reconectar, pero no eran muy efectivos. Lo llevaba consigo solo por si acaso, pero inesperadamente le había resultado útil. Sin embargo, el pequeño mago debió haber visto ese paraguas, y Sirius sabía que esa persona conocía bastante bien a Hagrid. Así que tuvo que encontrar un nuevo lugar donde esconderse. El escondite de Hagrid era sin duda inseguro, Peter aún no había muerto. No podía permitirse el lujo de hacerse ilusiones, tenía que encontrar una solución, tal vez regresar a la cueva anterior y negociar con aquel gato. Tras asegurarse de que no había nadie detrás, Sirius pensó con nostalgia en el estofado de Hagrid y luego continuó su camino. Este tramo del corredor era realmente muy largo. Las estrechas y oscuras catacumbas ya no tenían ladrillos de piedra, y bastantes raíces de plantas gruesas crecían desde arriba, bloqueando el paso de Sirius. Tuvo que agachar la cabeza, usando Difindo para cortar a través de esos zarcillos. Finalmente, tras media hora de prisas, Sirius pudo ver la luz de la luna. La entrada del estrecho túnel estaba bloqueada por ladrillos, salvo por una pequeña abertura.
Y, poco acostumbrado a su varita mágica, Sirius no tenía intención de usar ningún conjuro. En su lugar, sostuvo el paraguas en la boca y saltó ágilmente, y un gran perro negro se coló por la abertura. Aterrizó en un trozo de hierba iluminado por la luna. Al percibir el olor a tierra en la punta de su nariz, Sirius se sintió un poco reconfortado, pero de repente se sintió envuelto en sombras. «Ah, ¿de verdad eres tú?». Una voz llena de diversión le llegó desde arriba, provocándole escalofríos a Sirius. Esto parecía sacado de una película de terror. Creyendo haber perdido a su perseguidor, reapareció en el momento en que escapó. Antes de que pudiera exclamar, Sirius retrocedió rápidamente, transformándose de nuevo en forma humana, y sin dudarlo, blandió el paraguas, giró. Pero al mismo tiempo, la mano de William ya estaba sobre el hombro del hombre. Estallido, con un fuerte crujido, los dos desaparecieron entre la luz de la luna. Al abrirse paso a empujones por el muro de piedra, el rezagado Lupin parpadeó confundido. «Tú no, amigo». Estallido, en Grimmauld Place, se oyó el mismo crujido, esparciendo las hojas amontonadas en el suelo por un repentino torbellino. Dos figuras vestidas de negro aparecieron en el centro de la plaza. Una sostenía un paraguas rosa apuntando a la otra, creando una escena curiosamente cómica. «¿Quién eres exactamente?», Sirius exigió con vehemencia pero con incertidumbre. Estaba realmente conmocionado por la maniobra aparentemente imposible de William, agravada por la desconocida varita mágica que intensificaba su estado alterado. Ahora tenía la palma de la mano izquierda partida por la mitad, y le faltaban el anular y el meñique. La sangre goteaba sobre los ladrillos, dejando rastros de color rojo oscuro. Se había dislocado. El dolor agudo le agitó los nervios, mareándolo. Solo pudo mirar fijamente a William, que sonreía ampliamente mientras retrocedía lentamente. «¿Podemos hablar?». William alzó la palma de la mano, haciendo el saludo francés, mientras contemplaba cómo acercarse a aquel hombre. En ese momento, si este tipo era realmente leal a los mortífagos, William estaba dispuesto a ponerse en la piel de Voldemort. Ese era el plan inicial. Pero ahora, era evidente que algo no cuadraba en esa persona. Su objetivo no parecía ser Harry. Extraño. Mientras William vacilaba, Sirius ya se había retirado a los escalones cercanos. Abrió la vieja puerta con esfuerzo y entró corriendo. ¡Van! La puerta se cerró de golpe tras él. Hundido en el olor a humedad de la habitación, Sirius se apoyó contra ella, impotente. «Ah. Mira quién es. La desgracia del clan negro. ¿Te atreves a regresar aquí?». El retrato en el pasillo se burló, una mujer lujosamente vestida se mofó en voz alta. Mientras tanto, una pequeña figura emergió de una habitación al final del pasillo, mirando con asombro al hombre que estaba junto a la puerta. «¿Es tan travieso, maestro?». La voz de Creacher denotaba incredulidad, y su rostro envejecido mostraba un atisbo de desdén. «Creacher, consígueme una poción curativa». Combatiendo el mareo provocado por su desorientación, Sirius se obligó a hablar, ignorando los retratos en la pared que comenzaban a gritar por su presencia, y mirando fijamente con gesto sombrío al elfo doméstico, a quien creía muerto. «Soy el último varón del clan negro, debes escucharme». Las palabras de Sirius tenían el peso de una orden. Volver a este lugar era lo último que había deseado. Creacher hizo una pausa momentánea antes de entrar lentamente en la casa, caminando lo más despacio posible, casi deseando ver a Sirius desangrarse y morir. Al verlo alejarse, Sirius no pudo evitar exhalar aliviado. Mientras Creacher siguiera siendo obediente, tenía una oportunidad de luchar. Además, sabía que la casa estaba bajo protección mágica, y que sin el permiso del dueño nadie que no perteneciera al clan negro podía entrar, así que, por ahora, estaba a salvo. Estallido, de repente, cuando el hombre se tranquilizó, la espada, reluciente con luz dorada, atravesó la puerta que tenía detrás. Justo después, la punta de la espada se retiró, dejando ver el rostro sonriente de William. «Te encontré». «Mierda». Al ver a William dedicarle de nuevo esa sonrisa de invierno nuclear a través de la puerta, las defensas mentales de Sirius comenzaron a desmoronarse.
Por supuesto, no se podía culpar únicamente a su debilitada resistencia psicológica tras soportar la tortura de los dementores durante más de una década. La magia de William, capaz de manipular las emociones, también influyó. Maldita sea, claramente recordaba que la antigua casa de la familia Black estaba fortificada con poderosa magia defensiva. Lógicamente, nadie que no fuera invitado por el dueño debería poder entrar. De hecho, ese es el caso. Pero William tampoco tenía intención de hacerlo entrar en razón. 2 minutos y medio antes, William había intentado girar el pomo de la puerta, que estaba firmemente cerrada frente a él, y luego lo había soltado rápidamente como si estuviera sorprendido. El maldito pomo lo detuvo por un instante, pero solo por un instante. Tras lanzar un encantamiento repelente de mugles para mantener alejados a los mugles, William soltó la marioneta del golem. La pesada espada gigante brilló con luz dorada y se estrelló sin piedad contra la puerta de madera, convirtiéndola al instante en astillas voladoras. Tras recuperar el golem, William entró en la habitación y entonces vi a Sirio con el rostro pálido, que se había desmayado inmediatamente. Quizás fue el dolor punzante de la herida. Este dolor infligido por la magia era mucho más intenso que el de un simple corte en la mano con un cuchillo. Si no se trata a tiempo, podría provocar pérdida del conocimiento o incluso la muerte. Pero William se agachó para observar más de cerca y, tras confirmar que Sirius se había desmayado, dejó de importarle. En lugar de eso, se levantó y continuó adentrándose en el vestíbulo, mientras el polvo se arremolinaba entre las astillas de la madera en ruinas del pasillo. Tras dar un par de pasos más hacia adentro, William finalmente sacó un pañuelo para cubrirse la nariz y la boca. Un hedor insoportable. Era evidente que nadie había vivido allí durante mucho tiempo. El papel pintado verde oscuro de ambas paredes se había desprendido casi por completo, y un moho oscuro y descolorido cubría gran parte de las paredes, impregnando el aire con un olor a descomposición. La hilera de faroles de gas anticuados en las paredes se encendía solo esporádicamente. La alfombra era tan fina que se transparentaba el color de las tablas del suelo. En la esquina había un paragüero tosco con forma de pata de troll. William se apartó disimuladamente para no tirarlo, y justo entonces, una voz aguda resonó. ¿Quién eres? ¿Una sangre sucia? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a entrar aquí? La mujer del suntuoso vestido del retrato que colgaba al final del pasillo gritó, mirando fijamente los pies de William en el suelo, como si se tratara de una profanación de tumba. William frunció el ceño, mirando el nombre debajo del retrato, cuyas letras doradas ya estaban manchadas de moho. Walburga Black. Negro. Parece que esta debería ser la casa de Sirius Black. William desvió la mirada. Había llegado al fondo del vestíbulo. Aparte de una escalera que subía al otro lado, la parte interior del vestíbulo era una habitación con poca luz, rodeada de muros de piedra tosca, con una gran chimenea apagada al fondo. La habitación estaba llena de sillas, con una larga mesa de madera en el centro. Parecía una cocina. Tras haber visitado muchas casas de magos de sangre pura, salvo excepciones como la mansión Malfoy, de estilo capitalista, la mayoría de las distribuciones parecían similares a esta casa adosada. Pero William ya no le prestaba atención a la mujer del retrato, aunque ella no daba señales de calmarse, gritando cada vez más fuerte mientras maldecía furiosamente a William y al caído Sirius Black. Criatura despreciable. Ahí tirado, permitiendo que un sangre sucia entre en mi casa Black. Estallido, la pesada espada gigante de oro se estrelló contra el centro del retrato, y el rostro furioso de la mujer desapareció instantáneamente con un grito, dejando a William frotándose las orejas y con un aspecto ligeramente mejor. Haciendo un gesto a la estatua de piedra rúnica mágica para que siguiera vigilando a Sirius, que yacía tendido en el vestíbulo con forma de gran letra, William se adentró más en la cocina, sorteando las sillas colocadas al azar antes de detenerse ante una discreta puerta de madera antigua. La abrió y se dirigió hacia la izquierda. Un hacha oxidada pasó volando junto a su pecho, y William señaló suavemente con el dedo. Petrificus totalus. El elfo doméstico que estaba dentro, que planeaba lanzar un hechizo, se quedó paralizado al instante, incapaz de moverse.
Sus dedos, casi tocándose, ya no podían separarse. Aparte de un trapo sucio envuelto alrededor de su cintura, el resto de su cuerpo estaba prácticamente desnudo. La piel flácida colgaba de su barbilla, su cabeza calva estaba hundida con grandes orejas parecidas a las de un murciélago, llenas de mechones de pelo blanco repulsivo. Sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente, grises y turbios, y su nariz regordeta parecía grande, casi como el hocico de un cerdo. En comparación con el enérgico Dobby de hace poco, este pequeño elfo parecía como si lo hubieran sacado de un basurero. Este lugar realmente no se diferenciaba de un basurero. El elfo doméstico estiró el cuello, mirando a William con odio, intentando hablar pero solo produciendo una serie de sílabas sin sentido. Al ver que lo controlaba, William lanzó un hechizo aturdidor por si acaso, y luego lo levitó de vuelta al vestíbulo, colocándolo encima de Sirius. Las dos figuras de aspecto andrajoso, tendidas juntas, crearon una escena extrañamente armoniosa. Entonces, William continuó subiendo las escaleras. Aunque aquel lugar parecía abandonado desde hacía mucho tiempo, aún eran necesarias algunas confirmaciones. Claro, aquí está el texto traducido. Además, si esta es la antigua propiedad del clan negro, entonces significa... De pie en la sala de estar del tercer piso, mirando a Phineas Black, que lo observaba con cara de enfado, William sonrió y dijo: «¿Cuánto tiempo sin verte, director? ¿Por qué estás aquí?» Tras un momento de silencio, Phineas preguntó con expresión desagradable. Debido a su infame reputación, no quedaban muchos retratos suyos en el mundo, probablemente solo uno en el despacho del director de Hogwarts y otro aquí. Desde que William se convirtió en un visitante frecuente del despacho del director, rara vez se quedaba allí para evitar ser abordado sigilosamente por William, y sin embargo, ¿por qué esta persona es tan persistente? Quizás sea el destino. Parece que te va bastante bien. William dijo con una sonrisa y los ojos abiertos, ocultando la verdad entre sus mentiras. El marco que colgaba en la pared estaba visiblemente deteriorado, las inscripciones doradas casi completamente desprendidas, e incluso el espíritu del Black en el retrato parecía algo apático. Jaja, muy gracioso, ¿no es gracias a ti? Phineas rió sin ninguna emoción, mirando fijamente a William, y le preguntó: «Entonces, ¿por qué estás en la antigua finca de la familia Black?» «Por supuesto, para atrapar a tu tataranieto». William sonrió con sorna, echó un vistazo al estudio que tenía detrás, no se detuvo mucho y le dijo al retrato: «Muy bien, ya que estás aquí. Dentro de un rato, tendrás que ir corriendo al despacho, decirle a Dumbledore dónde estás y traer a Lupin contigo». «¿Por qué debería escucharte?» El rostro de Black se puso rojo, obviamente enfurecido por las exigencias de William. «Honorable señor Black, usted no querría que su familia simplemente pereciera, ¿verdad?» Las palabras de William calaron hondo en aquel anciano que valoraba el honor de la sangre pura y la familia por encima de todo. Le causaron un profundo impacto, y el anciano solo pudo esforzarse por mirar fijamente a William antes de apartar la mirada. Dolor. Dolor intenso. Los 5 sentidos, exclusivos de los humanos, volvieron a la mente del hombre, y los pensamientos caóticos volvieron a tomar el control. Inconscientemente, deseaba resistirse, pero sentía que todo su cuerpo estaba atado centímetro a centímetro. Incluso mover un dedo requería toda su fuerza. Al instante siguiente, el aroma del incienso le inundó las fosas nasales y Sirius Black abrió los ojos. Entonces, se encontró sentado en el sofá de su estudio, con una tenue luz parpadeando sobre las estanterías. El hombre entrecerró los ojos, tratando de discernir. Al cabo de un rato, el cerebro que se había desconectado por completo restableció la conexión. Parecía algún tipo de incienso. Y también olía así. El olor a sangre mezclado con un aroma algo mareante, Sirius sintió que aparentemente suprimía el dolor en su cuerpo y ¿qué había allí? Sirius intentó girar la cabeza, pero la rigidez pétrea de su cuello le indicó que era imposible, así que solo pudo usar su visión periférica con esfuerzo y, Creature.
Tenía la voz un poco ronca, y la intensa sequedad y el dolor en la garganta le hacían fruncir el ceño incontrolablemente. Está muerto. Una voz demoníaca resonó en los oídos del hombre, seguida del sonido de un libro cerrándose. William salió de detrás del sofá y se sentó frente a Sirius. Para protegerte, eso es una maldita mentira. Sirius escupió con fuerza, con una expresión de profundo desdén. ¿Eso? ¿Para protegerme? Jaja, este es el mejor chiste que he oído en la última década. Tras decir esto, miró fijamente a William, que estaba sentado tranquilamente en el sofá, con un tono burlón. Deja de decir tonterías, ¿qué estás haciendo realmente? Despojar. William frunció el ceño y se abanicó la nariz, luego golpeó con el dedo y un montón de burbujas rosadas brotaron de la garganta de Sirius. El hombre tosió con fuerza, sujetándose la garganta. En ese momento, se dio cuenta de repente de que podía moverse. La mirada del hombre se desvió hacia el chico aparentemente indefenso que tenía enfrente y estallido. Un sonido sordo provino de detrás del hombre, este se giró en silencio para mirar y se encontró con los agujeros dorados para los ojos de una alta estatua de piedra rúnica mágica. Se llama Big Joe, ¿me saludas? William soltó una risita, como si le divirtiera la reacción de Sirius. Sin atreverse a moverse más, Sirius tosió varias veces, escupiendo todas las burbujas rosadas que tenía en la garganta. Nunca pensó que algo así le sucedería, recordando que él mismo se lo había hecho a otros en la escuela y no te estaba mintiendo, de verdad era para protegerte, después de todo, eres el último heredero varón del clan Black en este mundo. La voz de William sonaba algo soñadora. Desde luego que yo no di esa orden. Pero ese retrato sigue las órdenes de tu madre, ¿te refieres a esa anciana? Jaja, ella desea que me muera inmediatamente. El tono de Sirius era extremadamente sarcástico. Pero ella sigue siendo tu madre. Basta. Ah, el gran amor maternal. Arriesga su propia vida, aunque solo sea la de un cuadro, para salvarte. Me pregunto si tendrá algún otro plan B. Te dije que pararas, vale, solo bromeaba. Interrogación de cierre. El rostro de Sirius se congeló de dolor y luego comenzó a desmoronarse. Miró a William algo confundido. El elfo no murió, lo atrapé porque intentó huir aquí, y tu madre no te quiere nada. Por cierto, ese retrato era increíblemente molesto, ¿eh? ¿Cómo soportas vivir bajo el sonido envolvente de cientos de patos? ¿Será que fuiste a Azkaban precisamente para evitarla? ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? La barrera mental que apenas se había erigido se hizo añicos una vez más para Sirius. Hizo una pausa por un momento, mirando a William con cierta perplejidad. Haz algunas preguntas antes de que el Ministerio de Magia venga a devolverte a Azkaban. William hizo una pausa. Claro, dada la mezquindad del actual ministro, es más probable que te recompense con un beso de Dementor. Enhorabuena. Eso sí que es un logro excepcional. Quiero ver a Dumbledore. Oh, qué extraño, ¿acaso Dumbledore es un alto funcionario con un cargo muy importante? No le vi ninguna marca de nacimiento en forma de media luna en la frente. Antes de ver a Dumbledore, no diré ni una palabra más, puedes matarme. Sirius Black bajó la cabeza, y todo su ser denotaba una clara reticencia a responder. No, lo harás. William negó con la cabeza y continuó hablando a pesar de la mirada burlona de Sirius. Nombre. Sirius Black, género. Masculino. Color de la ropa interior. No lo llevo puesto. Interrogación de cierre. De acuerdo, esta vez incluso las personas confundidas eran dos. A diferencia de la distracción trivial de William, la expresión de Sirius comenzó a tornarse temerosa. Tras responder a la segunda pregunta, ya se había tapado la boca, pero las respuestas confusas que salieron de entre sus dedos llegaron a los oídos de ambos. Aguamenti. William pateó hacia el suelo, empujándose a sí mismo y al sofá medio metro hacia atrás, y luego usó Aguamenti para lavar a Sirius de pies a cabeza. Así, este mendigo callejero, que originalmente parecía algo sucio, finalmente reveló un rostro ligeramente atractivo a pesar de su delgadez. Tos. ¿Qué me hiciste? Tos.
Sirius tosió con fuerza y, sin querer, el agua helada le llenó la boca, casi ahogándolo. Incienso Veritaserum, ¿cómo te sientes? William señaló el incienso colocado en el estante, aparentemente discreto, y miró a Sirius, continuando con sus preguntas. Entonces, ¿por qué andabas merodeando por Hogwarts? ¿Era para matar a Harry Potter? No. Entonces, ¿por qué? Era, para Peter Pettigrew. Sirius pareció resistirse, pero los efectos del Veritaserum lo obligaron a responder. Solo pudo hacerlo entre dientes, y al mencionar ese nombre, su voz estaba llena de un rencor incontrolable. Final del capítulo.